Pasado el invierno, se ha marchado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores del campo, el tiempo de la canción ya llegó. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquista, este es el año de nuestra libertad. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra, cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra, cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra, cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Varón de guerra, Jehová. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra, cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra, cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra, cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. ¡Aleluya! Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Aleluya. ¿Cuántos tienen gozo? Gloria a Dios. Hermano, lo que le decía al inicio, el Señor es un Dios todopoderoso. Amén. No importa el problema, no importa la circunstancia, no importa por lo que usted esté pasando, el Señor es todopoderoso. Amén. Entonces lo voy a
invitar a que al sonido de los vientos pueda danzar, pueda celebrar, pueda demostrarle al Señor que usted le adora a Él sin importar las circunstancias, sin importar el problema. Amén. Al sonar los vientos, vamos a celebrarle a Él. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Escogido un adorador, sacerdote a tu servicio soy, Señor. Me has escogido un adorador, sacerdote a tu servicio soy, Señor. No nos llamamos a nosotros mismos, nos llamaste por una razón. No nos llamamos a nosotros mismos, nos llamaste por una razón. Y la razón es adorarte, Señor, y la razón es exaltarte, Señor, y la razón es celebrar, proclamar tu nombre. Y la razón es adorarte,
yo lo hago solo para ti. Que me importa que critiquen, que me entiendan, que me digan que soy loco. Bendito. Si yo lo hago solo para ti. Voy a aprender la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a aprender la compostura delante de ti. Que me importa que me digan aleluya. Yo lo hago solo para ti. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán.
Aleluya, gloria a Dios. Un abrazo y bendiciones para todos. Nuevamente, hermanos, aquí estamos contentos, alegres, expectantes de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Siempre tengamos presente, hermano, que el vino que el Señor imparte de último es el mejor vino. Ahí confiemos y creamos y agarremos esa palabra. El vino que el Señor da de último es el mejor vino, es el vino más exquisito. Entonces nosotros vivamos con la expectativa de que hoy es mejor que ayer y mañana va a ser mejor que hoy. Y así todos los días que están por venir y que el Señor nos permita estar aquí, hermano, vamos a seguir disfrutando de las bendiciones del Señor. Les mando un abrazo a todos. Siempre en nombre de mi esposa, de mis hijas, les mandamos un saludo. Todo esto lo hacemos con amor, todo esto lo hacemos con mucha humildad y con mucha entrega al mismo tiempo, con mucha alegría, sabiendo que nosotros servimos al Señor sirviéndoles a ustedes. Son una bendición, Iglesia de Cristo, les amamos, oramos para que todo vacío sea lleno por el Espíritu del Señor, por el gozo del Señor, que nuestras casas estén abundadas de gozo y de todo lo necesario en todo lo que respecta a comida, alimento, alegría, paz, bendición, que todas las casas, todas nuestras casas estén abundadas, llenas de bendición. Esta tarde, hoy domingo, estamos siempre con el deseo de llevar palabra del Señor, de que nuestra boca sea habilitada con la palabra del Señor. Ahí estése pendiente de las redes sociales, hermano, que quisiera tomarme unos minutitos para decirle de que posiblemente esta semana que viene tengamos una actividad de recolectar víveres, de recolectar algunos alimentos. Yo sé que hay varios hermanos que me han escrito, me han dicho, estamos en la disposición de colaborar. Yo bendigo la vida de todos ustedes que han puesto ahí en los chats, que me han escrito a mí aparte, de que tienen la voluntad de ayudar al necesitado. Linda iniciativa. Así es que esta otra semana, estése pendiente, vamos a ver cómo nos organizamos, para poder hacer un punto de recolección de alimentos, así como en los hilos de José, todos alimentos no perecederos, y podamos bendecir a algunas familias que temporalmente están pasando alguna situación, pero que sabemos que el Señor está con cada uno de nosotros. Y qué bueno que los que podemos dar, ayudemos al necesitado. Dice la Biblia que eso es sabiduría, eso es una verdadera sabiduría. Estaba estudiando ahí acerca de la verdadera sabiduría y dice la Biblia que el que se acuerda del pobre, eso es verdadera sabiduría. Ahí estar pendiente. Siempre orando, siempre, hermano, apartándonos para el Señor, aprovechando bien el tiempo, dice su palabra, porque los días son malos, ¿verdad? Aprovechemos el tiempo, oremos, metámonos con el Señor y que el Señor nos mantenga fortalecidos en todo este tiempo de cuarentena. En el libro de Salmos, capítulo 10, vamos a iniciar ahí, vamos a tratar de darnos a entender en esto que el Señor ha puesto en mi corazón y poder llevar palabra de bendición, luz ahí a nuestro caminar, la lámpara del Señor que esté siempre sobre nuestras cabezas, como decía David, como decía Job. En el libro de Salmos capítulo 10 verso 2, déjeme iniciar con este versículo, el cual me servirá para poder introducir lo que vamos a ver. Dice ahí, con altanería. Mire, otros dicen con soberbia. Esta versión, que es la versión Dios habla hoy 2002, dice con altanería. El malvado persigue, mire cómo lo persigue, rabiosamente al humilde, pero ha de quedar atrapado en las trampas que él mismo
ha tendido. Mire cómo dice la palabra del Señor ahí, mire cómo David escribe acerca de esto. Dice que el malvado persigue rabiosamente al humilde, pero esas trampas que el malvado hermano, ha maquinado, ha ideado, esas trampas que el enemigo ha fabricado. Dice ahí la Biblia, hermano, no lo digo yo, dice la palabra que ha de quedar atrapado en las trampas que él mismo ha tendido. Que el Señor ahí añada bendición a esta palabra, y ruego al Padre que pueda darme una gracia especial, una unción especial para poder, hermano, trasladarle esto que pude recibir ahí por medio de la palabra, acerca de lo que nosotros podemos hacer, hermano, cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida en el Señor, en el nombre de Cristo. Miren, usted sabe que hace unas semanas atrás estuvimos ahí compartiendo, hermano, juntamente con usted, y estuvimos estudiando acerca de la verdadera humildad. Entonces me va a servir porque aquí habla de los humildes. Dice que el malvado persigue rabiosamente a los humildes, pero yo le decía, quitémonos la idea de esas personas, mire, de los conceptos que a veces tenemos de humildad. Quitémonos esos conceptos, hermano, a veces muy, muy alejados de lo que es la verdadera humildad, sino que hablábamos de que la verdadera humildad es aquel hombre, aquella mujer que se rinde a los pies de Cristo, aquel hombre, aquella mujer, hermano, que mire, dice, yo sin el Señor no tiene sentido mi vida lejos del Señor. ¿Para qué vivirla? Eso es reconocer que tenemos, hermano, la necesidad, yo diría, segundo a segundo, hermano, instante a instante, la necesidad de que el Señor esté con nosotros siempre. Eso es humildad. Entonces el malvado está lejos del Señor. El malvado es un soberbio. Por eso habla ahí los soberbios, que, hermano, y cuando aprendamos a leer un poquito la Biblia, cuando la Biblia habla de soberbios, no habla solo de aquellos que tal vez que por tener posiciones, hermano, o tener ahí grandes riquezas son creídos y no le hablan a nadie. De alguna forma es soberbia, pero mire, yo le decía, le ponía un ejemplo. Una persona pobrecita sin tener nada puede ser soberbio. ¿Sabe por qué? Porque no se acerca al Señor, no, hermano, no cree que puede vivir sin el Señor. Entonces aquí hay una lucha, mire, aquí hay una lucha entre los soberbios y los humildes, pero en realidad lo que hay allí es, hermano, entre aquellos que buscamos al Señor con humildad, aquellos que nos rendimos a los pies de Cristo, aquellos, hermanos, que sabemos que no podemos vivir sin el Señor. Esos son los humildes. Y los soberbios y malvados son aquellos, hermanos, que dicen que no necesitan a Dios para vivir, aquellos que no reconocen, hermano, el poder de Dios sobre todo, hermano, no lo reconocen. Entonces hay una pugna entre el soberbio y el humilde. Ahora, déjeme decir todavía algo más aquí, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, hermano. Bien interesante esto. Yo con este tema no le quiero venir a decir de que agarre sus pistolas ahí, agarre sus armas terrenales y vamos a ir a enfrentar. No, hermano, no. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Mire, así como nosotros, los que hemos dispuesto a servir al Señor, los que, hermano, hemos, mire, de alguna forma entregado nuestra vida al Señor para servir al Señor, así como usted y yo. Entonces en nosotros obra el poder de Dios. Ahí lo vimos también en ese tema de la humildad. En nosotros obra el poder de Dios, y a través de nosotros, hermano, el Señor obra. El Señor hace cosas, hermano. Por ejemplo, me voy a poner yo aquí de ejemplo, hermano. Yo estoy predicando aquí por la bendita obra de Dios. ¿Y quién soy yo? Sin Él no soy nada. Entonces el Señor me utiliza a mí para llevarle un mensaje a usted. Entonces usted me mira a mí, pero perdóneme, si le vamos a dar gloria, démosela al Señor, porque hermano, de él procede todo esto, es Él. Entonces solo soy yo en representación de Dios. Aquí está mi vida en representación de Dios. Ahora vámonos al otro lado, hermano. Una persona que se deja influir por Satanás se convierte en un vehículo en un ministro de Satanás. Perdóneme que lo llame así, pero una persona que ataca a un cristiano, a una
una persona que tiene su vida en el Señor, ¿sabe qué? No es él, detrás de él hay alguien que lo está empujando a hacer eso. Entonces nuestra lucha no es con él, nuestra lucha es con quien está detrás de él, la fuerza que se mueve detrás de él. Hermano, nuestra guerra no es contra él como persona, nuestra guerra es con el que está detrás de él. Entonces, así como también nosotros, nuestra pelea, hermano, la lucha, la guerra que nos hacen no es con nosotros, es el que está con nosotros, y eso nos hace invencibles. Eso nos hace invencibles. Quería, hermano, poder explicar esto para poder entrar al tema y decirle, hermano, que mire, en el Señor nosotros tenemos la garantía. Si usted y yo, aquí de entradita, hermano, si usted y yo nos dedicamos a obedecer al Señor, cualquier fuerza que se levante en contra de nosotros no prevalecerá. Por muy amenazante, hermano, que sea que sea una trampa, que sea una situación en la cual nos encontremos metidos, por muy fuerte que sea, ¿sabe qué? De esa nos librará el Señor. Si usted y yo nos dedicamos, hermano, a escuchar la voz del Señor y a obedecer al Señor y a buscar al Señor y a fortalecer nuestra fe en el Señor, ¿sabe qué? Cualquier fuerza que se levante en nuestro contra, de todo el Señor nos librará. Ya lo va a ver ahí a la luz de la palabra. Pero quiero ahí ubicarlo a usted y llevarlo aquí como encarrilarlo en lo que vamos a ver hoy. Porque hoy el tema es, hermano, atrapados en sus maquinaciones. Atrapados en sus maquinaciones. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? El enemigo siempre va a buscar la forma de meternos miedo, de frenarnos, hermano, de oponerse en nuestro caminar, de estropear nuestro avance. Hermano, el enemigo siempre va a buscar la forma de que nosotros no cumplamos con la comisión en el Señor. Pero como le digo, si nosotros estamos bien posicionados, si nuestros pies están en la roca que es Cristo, no temamos, no tengamos miedo, porque el Señor se encarga de defendernos, hermano. El Señor se encarga de que esas trampas, hermano, mire, esas artimañas que el enemigo ha inventado para hacernos daño, se vuelven en contra de ellos, se vuelven en contra de nuestros enemigos. Y le vuelvo a repetir, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, potestades y todo eso que se mueve en las regiones celestes, hermano. Ahora, yo quiero entrar ya al primer punto, quiero entrar aquí, hermano, que vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 19, verso 18. Libro de Deuteronomio capítulo 19, verso 18. Y los jueces, dice ahí, investigarán minuciosamente. Y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, mire esto, hermano, falsamente, entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitará el mal en medio de ti. Mire, aquí están dando una ley, hermano. Aquí están dando una ley. Aquí yo le quiero hablar del falso testigo. De aquel hermano que levanta noticias falsas, acusaciones falsas. Aquel hermano que usa hay esos programas, hermano, que hay ahora de tragiversar una imagen y ver mal a otra persona, hermano, y es una mentira. ¿Sabe qué? Hermano, eso realmente tenemos que aprender a verlo, porque sí, el enemigo usa personas para que, hermano, de repente dañen la imagen de otra, para que se levante una información falsa de un siervo de Dios para denigrar a alguien. Hermano, eso ahora se da. Pero ¿sabe qué? Lo que quiero sacar de ahí es que dice la palabra, hermano, que el juez investigará minuciosamente. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el Señor es nuestro juez. Dice la Biblia que Él es nuestro juez. Entonces aquí tenemos que aprender algo, hermano. Mire, cuando de repente se levante alguien hablando en contra de nosotros, cuando alguien diga mentiras en contra de nosotros, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué tenemos que hacer? Lo que hizo Moisés cuando Coré se le mató allá en contra de él. ¿Qué hizo Moisés? Allá en Números está esa historia. ¿Qué hizo él, hermano, cuando Coré se rebeló contra Moisés? ¿Qué hizo? Que el Señor sea juez en este asunto. Vamos a llevar esta causa delante del Señor. Vamos a llevar este asunto delante del Señor. Entonces, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces, hermano? El Señor es juez y Él es un juez justo. Si tú estás limpio delante del Señor, si lo que dicen, mira, si lo que dicen de nosotros es mentira, estemos en paz. Estemos tranquilos, llevemos esa causa delante del Señor, dejemos que el juez revise ese asunto, dejemos que el juez dé su veredicto, dejemos que el juez, hermano, indague sobre esa situación. A él no se le escapa nada. Y si están hablando mal en contra de nosotros, él mismo, hermano, actuará. Entonces, ¿a qué le quiero llevar, iglesia? A que nosotros no nos corresponde, hermano, no nos corresponde a nosotros estar queriéndonos defender de alguien que nos ataca. Yo, hermano, yo he aprendido mucho, fíjese, yo he aprendido de mi padre espiritual, he aprendido mucho, hermano. He aprendido bastante. Y una de las cosas, entre las muchas cosas que he aprendido, hermano, es que mire, yo he visto cómo han atacado, hermano, a la familia de mi pastor, de mi padre espiritual, el apóstol Germán Ponce. Yo he visto cómo ha sido atacada, hermano. Yo he visto cómo se han levantado cosas, pero fuera de la realidad. Hermano, perdóneme, yo nunca he escuchado a mi pastor desde el púlpito defendiéndose. Nunca, hermano. O en el programa que tiene, nunca he escuchado eso. No, hermano, fíjese que ¿sabe qué? Esas son enseñanzas que ahí están. Mire, nosotros debemos de aprender, hermano, cuando alguien dice algo mal en contra de nosotros, ¿por qué vamos a salir ofendiendo a ese que está hablando mal de nosotros? ¿Por qué vamos a querer hacer nosotros lo mismo, hermano? De ninguna manera, no nos corresponde. Mejor, mire, mejor en lo secreto, ahí como dice, hay que llevar ante el juez la causa y ponerla ahí delante del Señor y decirle: Señor, mire, andan diciendo esto de mí, pero tú sabes, Señor, yo estoy limpio, todo eso que dicen de mí no es así. Entonces dice ahí la Biblia, hermano, que Él, mire, Él será, de Él viene la venganza. Dice Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal. Mire todo lo que dice ahí esos versículos. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Por qué vamos a hablar mal? ¿O por qué vamos a ofender? ¿O por qué vamos a actuar de la misma manera que actúan con nosotros? No paguéis mal por mal. Dice, procurar hacer lo bueno delante de todos. Dice, si es posible y en cuanto dependa de vosotros, vivir en paz con todos. Pero mire lo que dice el verso 19, no os venguéis. No hay venganza. Mejor dejémosle ese asunto ahí al juez, hermano, al Señor. Ahí dejémoselo a Él. Él lo va a resolver. Él va a dar su veredicto. Y dice ahí, hermano, que hermanos míos, no os venguéis, sino que dejad el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces cuando hablen mal de nosotros, cuando hayan falsas acusaciones, cuando se levanten falsos testigos, ¿sabe qué dice la palabra? Hermano, que el castigo que buscaban para nosotros se volverá a esa persona que levantó ese falso, pero no es nosotros, es el Señor que nos va a dar. Dejemos que el Señor actúe. No, hermano, no cometamos el error de ponernos ahí a dime que te diretes ahí en las redes sociales o cualquier otro medio, o ya sea, hermano, así en una discusión personal. No, hombre, dejemos que el Señor se encargue del asunto. Eso es lo que me enseña la Biblia y eso es lo que yo le quiero enseñar a usted como iglesia. Lo que le quiero enseñar como iglesia, que mire, mientras nosotros nos encontremos ahí bien parados delante del Señor y hermano, con el anhelo del corazón de servir al Señor y de hacer las cosas bien, siempre se van a levantar ese tipo de comentarios, ese tipo de ataques van a venir. Preparémonos, porque van a venir, hermano, mire, falsos comentarios, falsas noticias, pero preparémonos, porque eso es lo que el enemigo hace. Pero ahí nosotros no nos corresponde meternos, llevar el caso delante del Señor y el Señor juzgará. Por eso es que ahí en Mateo 5 verso 11 dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Bienaventurados, mire, bienaventurados cuando se diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero eso es importante, mintiendo, hermano, mintiendo, porque si lo que se dice de nosotros es verdad, entonces todo esto que le dije ahorita no aplica. Si lo que se dice de nosotros es cierto, entonces no son falsos testigos, no son falsos testimonios, sino que están diciendo la verdad. Entonces todo esto no aplica siempre y cuando, hermano, sea mentira, sea difamación, sea lo que quieren es dañarnos y se levanta una falsa noticia, un mal comentario, hermano, o un mal señalamiento. No temamos, porque mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Dejémosle ese asunto al Señor.
Ahí vayamos avanzando, ahí vayamos avanzando. Mire, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 51, una historia muy conocida que ya la hemos hablado, pero déjeme tocar aquí desde este punto de vista, porque estamos viendo, el tema de esta tarde es, hermano, que la trampa que el enemigo tiende se vuelve contra él. Por eso, atrapados en sus maquinaciones, en las ideas, vamos a ver cómo le hago daño a este cristiano, vamos a ver cómo hago caer a este cristiano, vamos a ver cómo derribo a este cristiano. Voy a hacer esta trampa. Esa trampa que el enemigo maquina le juega en su contra, queda atrapado en esa trampa cuando nosotros, hermano, estamos parados bien delante del Señor, cuando nuestro corazón es puro delante del Señor y nuestra intención es servir al Señor. Porque cuando nos encontramos bien encarrilados, hermano, el enemigo se levanta. El enemigo quiere detenernos. Pero cuando encuentra un cristiano flojo que ni avanza, con ese ni se meten, hermano. Qué feo eso, ¿ah? Qué despectivo, pero es que estas verdades hay que decirlas, hermano. Mire, cuando encuentra un cristiano que hermano, ni avanza, ahí está en el mismo puesto, siempre sabe que el enemigo ni le quita el sueño a eso. Pero cuando mira a un cristiano que se levanta y que se va en avance y que se va creciendo y que se va avanzando y que se va conquistando, el enemigo dijo, a este hay que pararlo, a este tenemos que pararlo. Pero mientras estemos con el Señor, mientras, hermano, nosotros ahí mantengamos nuestros pies en la roca que es Cristo, no hay problema. ¿Quién se levante contra nosotros? Mayor es el que está con nosotros, es mucho más poderoso el que está con nosotros, es todopoderoso, hermano, y no nos van a detener. Y mire, toda trampa que nos tiendan les va a servir a ellos como tropiezo y no a nosotros. Ese es el sentido de la enseñanza. Primera de Samuel 17:5 dice: entonces David corrió. Mire, David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada. ¿Cuál espada? La espada del filisteo. Tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Entonces vea, aquella espada que había sido preparada para decapitar a David, aquella espada, hermano, que cuando la fabricaron dijeron, el soldado que es el soldado israelita que se levante en contra de nosotros, aquí está la que lo va a caducar. Mire, una espada que fue, hermano, fue creada para gobernar, para poder conquistar, para poder derrotar al ejército de Israel. Usted sabe que sí, ayer era una pelea entre 1 a 1, pero el que ganaba gobernaba al otro, hermano. Si Goliat ganaba, entonces iba a gobernar a Israel. Pero si el soldado israelita ganaba, entonces iba a gobernar a los filisteos. Ese era el acuerdo que estaba ahí. Entonces, mire, esa espada fue creada para gobernar al pueblo de Dios, para someter al pueblo de Dios. Pero llegó un jovencito, hermano, valiente, pero más que valiente, mire esto, más que atrevido. El hombre que llegó, ese muchachito que llegó, era un ungido de Dios. Mire, en el capítulo 16 lo unge Samuel. Ahí puede leer la historia usted, donde en el capítulo 16 a Samuel lo ungen con aceite. Hermano, mire, es que esto es hermoso porque qué lindo es ser ungidos, qué lindo es ser habilitados por el Señor. Porque cuando usted y yo somos habilitados, somos ungidos por el Señor, hermano, no hay demonio que se nos pueda, hermano, mire, enfrentar, porque ¿sabe qué? Somos ungidos de Dios. Y la Biblia dice, no tocaréis a mis ungidos. Eso dice la palabra del Señor, no tocaréis a mis ungidos. Entonces, qué lindo es estar ungido, qué lindo es estar habilitado por el Señor. Porque entonces, hermano, mire, cuando nos enfrentemos al enemigo, nos vamos a enfrentar sin temor, así como David. Entonces, esa espada que había sido fabricada para matar al soldado israelita, esa misma espada sirvió para ellos mismos, Fíjese que leyendo un poquito esto, hermano, mire, en el verso 45, mire, hay algo interesante, se lo quiero leer. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espadas, lanzas y jabalina. Mire David lo que le está diciendo al filisteo incircunciso, le decía David: tú vienes a mí con espada, lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos,
el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado. Entonces vea la mentalidad de ese jovencito. Tú vienes a mí confiado en tus armas, tú vienes a mí confiado en esa espada que traes, tú vienes a mí confiado en tu armadura, pero ¿sabes qué? Yo no vengo confiado en cosas vanas, yo no vengo confiado en instrumentos humanos, yo vengo confiado en el Dios de Israel. Enfrentemos a nuestros enemigos no con nuestras fuerzas, hermano, enfrentemos a nuestros enemigos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y desde ahí ganamos la batalla. Fíjese que leyendo ahí, mire, donde está la muerte de este Goliat es en el verso 51. Le estoy leyendo versículos antes de eso, hermano, porque le estoy leyendo el 45 y el 46. Pero mire, en ese verso 46 dice: el Señor te entregará hoy en mis manos. El Señor te entregará hoy. Mire la fe de ese muchacho. Yo te derribaré. Pero dice ahí, hermano, ¿sabe lo que me impresiona? Te cortaré la cabeza y daré hoy a los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo. Mire, al ejército filisteo. Pero lo que me llama la atención es que le dice: yo te cortaré la cabeza. Y lea unos versículos arriba, cuando el filisteo le enfrenta a David, le dice: tú vienes a mí con palos como si yo fuera un perro muerto. David no llevaba espada, hermano. Esto es interesante. Dice: David no llevaba espada. ¿Y cómo así que yo te voy a cortar la cabeza? ¿Sabe qué puedo ver ahí, hermano? David ya llevaba el plan que iba a hacer con ese filisteo. Y mire, si hay alguien que escribe acerca de que los enemigos van a caer en su propia trampa, es David, hermano. Entonces, ¿sabe qué puedo entender yo? David ya llevaba el plan en la cabeza. Este filisteo lo voy a derribar con su propia espada, con la propia trampa que él me puso a mí, con esa misma lo voy a vencer. Mire, hermano, qué mentalidad de ese jovencito. Lea ahí, ¿dónde llevaba espada David? No llevaba, pero él dice: te voy a cortar la cabeza. ¿Con qué? Con la misma espada que tú tienes te voy a cortar la cabeza. ¿Qué mentalidad? Mire, hermano, eso es conocer un poquito de guerra espiritual. ¿Sabe qué? Esta es una forma de plantear una guerra en contra de nuestros enemigos. La misma trampa que ellos han puesto delante de nosotros, con esa misma trampa van a ser vencidos. Con esa misma arma van a ser vencidos. Entonces David mató a Goliat con su misma espada, hermano. Con su misma, con la misma herramienta que él mismo fabricó, que él mismo preparó para vencer a David. Con esa misma espada venció David a Goliat. Con esa le cortó la cabeza. Por eso es que allá más adelante, cuando David va huyendo de Saúl, hermano, y llega allá a la casa del Señor, y ahí estaba aquel sacerdote, y ahí le contó una mentirita, ahí le dijo: mira, vengo a cumplir una misión del rey. Pero mentira, no iba a cumplir ninguna misión del rey, iba huyendo. ¿No tienes una espada por ahí?, le dijo. Y él le dice: sí, aquí está la espada con la que tú mataste a Goliat. No hay otra mejor que esa, dijo David, hermano. No hay otra mejor que esa. Esa fue la que me hizo famoso a mí. Esa fue la que me dio la victoria y fui reconocido en todo Israel. Y no solo en todo Israel, en todo el mundo. Creo que conocen la historia de David y Goliat, hermano. Mire, esa fue la espada que a mí me levantó. Entonces, ¿sabe qué? Con la herramienta que el enemigo te quiere aniquilar, es la misma herramienta que el Señor puede utilizar para levantarte y hacerte, hermano, y engrandecerte. Ayer veíamos que el Señor tiene el poder para engrandecer, hermano, para hacer famoso a la gente. Ahí dice, David mismo lo escribe en 1 Samuel 23, creo que está eso, o 29, por ahí está, hermano, 2 Samuel 29, no sé, por ahí está, pero dice que Él tiene el poder, tiene el poder para, hermano, para engrandecer a todos. Entonces, la misma herramienta que quiso hundir a David, la misma trampa que el enemigo planeó para hundir a David, fue la misma trampa, hermano, fue esa misma herramienta que el Señor utilizó para exaltar a David. Por eso, hermano, pongamos nuestra confianza en el Señor. Cuando el enemigo se levante, pongamos, así lo que hizo David: yo no vengo en nombre mío, vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy te voy a cortar la cabeza. Y no llevaba espada. Pero él sabía que con esa misma espada que habían fabricado para él, el Señor le iba a dar la victoria y el Señor lo iba a levantar. Entonces vea,
atrapados en sus propias maquinaciones, en sus propias ideas, en sus propias, hermano, en sus propias trampas. Vámonos al libro de Daniel, ahí vaya conmigo. Libro de Daniel, capítulo 3, verso 22, dice la palabra del Señor. El rey quería que su orden se cumpliera inmediatamente. Y el horno estaba mucho más caliente que lo acostumbrado. Así que los soldados que se acercaron al horno para arrojar a Sadrach, Mesach y Abednego se quemaron y murieron de inmediato por las llamas. Este es otro ejemplo que yo miro en la escritura, hermano. Que aquel horno que fue preparado aquel horno que fue calentado 7 veces para destruir a aquellos jovencitos que no quisieron doblar sus rodillas ante la estatua de Nabucodonosor, hermano. Ese mismo horno le sirvió de sepultura a aquellos que los fueron a tirar allí. Esto es interesante, iglesia, y esto nos tiene que llenar de poder, hermano, nos tiene que llenar de valor a nosotros, porque es mayor el que está con nosotros, iglesia. No tengamos miedo, no tengamos miedo. Es mayor el que está con nosotros. El Señor está con nosotros y el Señor nos va a defender, hermano. De cualquier situación el Señor nos va a defender. Entonces aquellos jovencitos, a mí sinceramente no me gusta ni mencionarles su nombre, porque esos son los nombres que le dieron en Babilonia, pero ellos no se llamaban así, hermano. Fíjese que en algún momento me fui a estudiar esos nombres, y mire, esos nombres que le pudieron solo son blasfemias en contra del Señor, hermano. Sadrach, Mesach y Abednego, esos son nombres babilónicos. Ahí se los dieron en Babilonia. Uno se llamaba Ananías, el otro se llamaba Azarías, y creo Misael, y el otro se llamaba Azarías. Entonces ese Sadrach es Ananías, si no estoy mal. Mesach es hermano Misael, y el último que es Abednego es Azarías. Esos eran los nombres hebreos, los nombres de Dios. Los nombres de Dios de ellos eran Ananías, Misael y Azarías, que tienen un buen significado. Ahí los estudiamos, pero ahorita no me voy a detener en eso. Lo que le quiero decir, hermano, es que estos 3 hombres, mire, por rehusarse a doblegarse a la adoración babilónica, ellos fueron hermano, ahí sacaron un decreto y todo el que no se doblegara ahí delante de aquella estatua, lo iban a meter ahí a ese horno de fuego, a ese horno recalentado. Entonces vea, lo importante aquí, o lo que quiero destacar, es que los que lo llevaron y los tiraron ahí al horno, dice la Biblia que fueron muertos. Ahí quedaron, hermano, achicharrados. Mire, la misma trampa que ellos armaron les sirvió de sepultura, les sirvió de muerte. ¿Y qué pasó con ellos 3? ¿Qué pasó con ellos 3, hermano? Dice que cayeron al horno y nada les pasó. ¿Qué más les pasó a ellos? Cuando ya estaban allá en el horno adentro, ya no eran 3, eran 4. ¿Sabe qué, hermano? Allá hay una cristofanía. Por eso es que la Biblia dice que en medio de la prueba, hermano, que las pruebas son necesarias. Fuego es prueba, fuego es que nos metan ahí en ese momento de tal vez de incomodidad, pero ¿sabe qué? Ahí conocemos al Señor. Ahí se nos presenta el Señor Jesucristo. Ahí tenemos experiencias que nunca las hemos tenido. Entonces allá ya no eran 3, habían 4. Ese número 4, hermano, es de alguna forma una cristofanía, es una aparición del verbo del Hijo de Dios. Todavía no estoy hablando de Jesús, porque Jesús es hasta que llegue el Nuevo Testamento, pero hay una aparición ahí de una cristofanía. Entonces, ¿sabe qué? Tuvieron una mayor experiencia. Salieron de ahí, hermano, libres. Mire, entraron atados, pero ese fuego les quemó las ataduras, salieron libres. Entonces, ¿sabe qué, iglesia? ¿Sabe qué? Todo lo que el enemigo planea en nuestro contra, con eso mismo que él maquina, con esas trampas que él nos pone, esas mismas caen ellos y quedan atrapados nuestros enemigos. Entonces estos muchachos, hermano, fueron salvos por el Señor. Estos muchachos, hermano, mire, no doblegaron su devoción ante algo que no era el Señor. Déjeme hablar un poquito de esto, porque hermano, Babilonia se ha metido, hermano, en las iglesias. Mire,
podría decir yo de que se ha metido a algunas iglesias, pero yo creo que también, más bien las iglesias se han metido a Babilonia, hermano. Mire, con respecto a la música, hermano, ¿por qué nos vamos a doblegar ante al ritmo que esté ahorita de moda? Entonces vamos a sacar himnos con esos ritmos. Que como entonces para que los jóvenes vengan vamos a tocar este tipo de música. Hermano, no nos dobleguemos ante Babilonia. Mantengamos mantengamos la pureza de la alabanza, mantengamos, hermano, la doctrina que es delante del Señor. ¿Sabe qué? No nos dobleguemos ahí con los dioses de Babilonia, no cedamos. Entonces estos muchachos, hermano, mire, no cedieron, no accedieron a ese decreto. Ahora, fíjese que me llama la atención, ¿cuánto pueblo de Israel había en Babilonia? Esa es una buena pregunta. Sí, hermano, si la gran parte del pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, de todo el pueblo de Israel. Vamos a incluir allá a Daniel, solo 4 no se doblegaron ante esa estatua. ¿Qué pasó con el demás pueblo? Sí accedieron, hermano, sí accedieron. Entonces, ¿sabes qué? Aunque seamos pocos, aunque seamos unos contados ahí y con las manos y que nos sobren ahí todavía dedos, hermano, Dios reprenda al diablo. Pero mire, ¿qué le quiero decir con esto? Aunque otros se doblen, ¿sabe qué? Usted y yo, sí, con usted, la iglesia de Cristo que el Señor me ha mandado a pastorear, usted y yo, ¿sabe qué? No nos dobleguemos ante Babilonia. Ay, pastores que van a decir que nosotros somos anticuados y que somos cuadrados y que nosotros solo somos legalismos, que nosotros no nos quedamos atrás, rezagados, que nosotros somos de la vieja escuela. Que digan lo que quieran decir, no importa. Con tal de que nosotros mantengamos la pureza de la alabanza, hermano. Con tal de que nosotros, mire, nos guardemos para el Señor, no importa lo que digan. Pero mire, todo el pueblo de Israel se doblegó ante esa estatua, porque solo a 3 metieron ahí, hermano, al horno. ¿Y qué pasó con el resto del pueblo? Se doblegó, quiere decir que accedieron. Nosotros hagamos la diferencia, guardémonos para el Señor y que nos digan que van a quitar esto, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro. ¿Sabe qué? Que el Señor ahí actúe a nuestro favor, y seguramente lo va a hacer cuando nosotros mantenemos nuestra fidelidad delante del Señor. Dice Daniel 3:17, ciertamente nuestro Dios, mire la convicción de estos jovencitos, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno. ¿Y con quién creen que están hablando ahí? Con el mero Tatascán, hermano, con Nabucodonosor. Mire, lo enfrentaron, tuvieron el carácter de decirle no. Primero se le negaron allá a los siervos de Nabucodonosor. Pero ahora al mero Nabucodonosor le están diciendo, no nos vamos a doblegar. Porque ¿sabes por qué? Porque ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Mire qué convicción. Que el Señor nos ayude a tener esa convicción, hermano. Tener esa confianza que el Señor nos va a librar de cualquier situación. El Señor, hermano, va a hacer que este tiempo que estamos viviendo hoy, tranquilos, el Señor nos librará de esto. El Señor nos sacará de esta situación. No tema, el Señor nos librará de esta situación. El Señor está con nosotros, Él nos va a sacar de esto, hermano. Pero no accedamos. Mire, hermano, no nos pongamos a hacer cosas que no tienen nada que ver ahorita. Mejor mantengamos nuestra fidelidad delante del Señor. Entonces, mire, en ese mismo Daniel, usted sabe que en el libro de Daniel hay muchas cosas, hermano, pero vámonos al versículo 6, verso 24. Ya tal vez en un cambio de gobierno, después de que el reino allí de babilónico fue dividido por aquel hijo de Nabucodonosor, que se puso a hacer cosas ahí, que con los vasos sagrados, hermano, vino un decreto del Señor: bueno, vamos a romper este reino y se lo vamos a entregar a los medos y a los persas. Pero mire, en ese tiempo levantan un decreto. Ahí está en Daniel 6:24, en toda la historia de ahí está en Daniel 6, donde se levanta un decreto, se reúnen ahí los gobernantes de esos reinos, hermanos, y se reúnen y dicen: vamos a hacer un decreto.
Pero ¿por qué cree que armaron ese decreto? Porque le tenían envidia a Daniel. Porque Daniel era un hombre que todo le salía bien. Daniel era un hombre, hermano, que tenía sueños y revelaciones, pero tremendas, y todas se cumplían. Cuando el rey tenía un sueño y nadie lo podía interpretar, llamen a Daniel, Daniel puede interpretarlo. Era un hombre, pero hermano, era un hombre de altura. Entonces le tenían envidia. Entonces digo, vamos a sacar un decreto. Mira, ese Daniel ora 3 veces al día. Ya lo vimos que Daniel ora 3 veces al día. Así como los hermanos de Iglesia de Cristo, Ebenecer Nuestro Refugio, oran 3 veces al día. Entonces, ¿cómo le podemos hacer daño a Daniel? Hagamos un decreto que todo aquel que le ore a otro Dios, que no sea los dioses de aquí de Babilonia, sea metido en el foso de los leones. Ahí donde están los leones, ahí lo metemos. Y ya sabemos quién va a ser el primero, dijeron ellos. Daniel se va a ir. Hermano, y dice la Biblia que Daniel solo se dio cuenta de eso y subió a su aposento a orar, dice hermano. ¿Y sabe cómo fue ahora? Con las puertas abiertas, dice hermano. Hasta un poco retador ese Daniel, hermano. Entonces cuando ellos lo ven, dijo, aquí tenemos la oportunidad de deshacernos de Daniel. Aquí está, mira la oportunidad, se dijeron entre ellos, le estoy parafraseando ahí, hermano, aquí tenemos la oportunidad de deshacernos de Daniel. Aquí está, mira, el decreto dice que todo aquel que ore a otro Dios tiene que ser metido ahí a los leones, al pozo de los leones. Pero dijo Daniel, no importa, no me van a quitar mi devoción. Hermano, qué lindo es que no nos quiten la devoción. Este cristianito muy religioso se la lleva, ¿sabe qué? Déjenlo trabajando horas extras todos los días, despáchenlo a las 8 de la noche siempre. Y nos quieren quitar la devoción, hermano. Nos quieren quitar la devoción. ¿Sabe qué? Cuando se trate de la devoción con el Señor, hermano, busquemos por todos los medios que nuestra devoción no sea estorbada, porque si los quitan la devoción al Señor, hermano, mire, ahí ya vamos mal, yo se lo digo, hermano, ya vamos mal. No dejemos que nos quiten la devoción con el Señor. Mire, Daniel 6:24 dice, y el rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. Dice ahí, hermano, que no había llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Aquellos que pensando que se iban a deshacer de Daniel, armaron ese hermano, mire, ese decreto de muerte, ese decreto donde iban a meter ahí al foso de los leones, esos que idearon, los que dieron esa brillante idea, hermano, ¿sabe qué? A ellos los metieron ahí y lo despedazaron, hermano. ¿Sabe lo terrible? Es que no solo fue a ellos, también a sus familias. Mire. Yo creo que este mensaje deberíamos de entenderlo de 2 formas. La principal es que nosotros estamos del lado de Dios, hermano. La principal es que nosotros estamos del lado de Dios. Y que de allí, estando bien con el Señor, toda trampa que se levante en nuestro contra, sabemos que el Señor la va a usar para dañarlos a aquellos que nos quieren dañar a nosotros. Y le vuelvo a repetir, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hermano, por favor, no vayamos a tener nada personal. No, miremos lo que está detrás de una persona que nos quiere dañar. Ahí, esa es nuestra pelea, Entonces, vea, ¿qué le quiero decir? ¿Por qué deberíamos de entenderlo de 2 formas? La principal es esta, hermano, la que le estoy dando ahorita, pero ¿sabe qué? No estaría mal que pensáramos, hermano, tengamos cuidado cuando hablamos mal de alguien. Tengamos cuidado cuando vayamos a compartir alguna noticia ahí en las redes sociales, hermano. Mejor, yo le diría, mejor ni lo haga, hermano, mejor ni compartamos. Aunque veamos que tiene un grado de veracidad la noticia, mejor si se trata de hablar mal de alguien, mejor no lo hagamos, hermano. Mejor no, porque no sabemos si eso es siempre. Mire, no sabemos si lo que se dice ahí es cierto. Y que nosotros, hermano, le demos un like o le demos un compartir y no sabemos, ¿sabe qué? Podemos ser falsos testimonios, falsos testigos. Y ya vimos lo que dice ahí acerca de los falsos testigos. Mejor no, hermano, no nos prestemos. Mire, cuando nosotros queremos atacar a un siervo de Dios,
Aunque lo que diga ese pastor no estemos muy de acuerdo con, hermano, con lo que hemos aprendido, con lo que tenemos nosotros como doctrina, no estamos llamados a señalar a nadie, porque nosotros no sabemos. Es que ese pastor solo pidiendo pisto, pasa, que aquí, que allá. Dejémoslo. Pero no hablemos mal, porque no sabemos. Mejor enfoquémonos en nosotros, hermano. Por eso allá aquí enseñanza decía aquel hombre, hermano Gamaliel, le decía ahí a aquellos fariseos que querían aprender ahí a Pedro y a Juan: ¿saben qué? Dejémoslos, no sea que nos hallemos peleando en contra de Dios, le decía, hermano. ¿Saben qué? Déjenlos. Si es de Dios, ¿quién los va a detener? Pero si no es de Dios, se va a ver, eso no va a proceder, eso no va a prosperar. Tranquilos, déjenlos. Sabias palabras, hermanos, sabias palabras. Si nosotros vemos que alguien se levanta y que está haciendo esto y lo otro, ¿sabe qué? Hagamos eso. Mire, si es de Dios, va a prevalecer, si es de Dios, va a prosperar. Pero si no es de Dios, ahí se va a terminar. Dejémosle al Señor que se encargue de esas cosas, pero nosotros cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestro juicio, cuidémoslo, porque mire las cosas que estamos viendo acerca de esto. Entonces, es que ese pastor me cae mal y vamos a hacerle la vida de cuadritos para que se vaya de aquí. Ese hermano que vino a la iglesia es nuevo, ¿y cómo está? Vamos a hacerle la vida de cuadritos para que se vaya de la iglesia. No, hermano. No, hombre, no cometamos esos errores. Mire lo que pasa, la trampa que se tiende puede revertirse, hermano, puede hacernos daño. Mejor no, hombre, mejor busquemos estar del lado positivo, ahí peleando la buena batalla, estando, hermano, mire, encaminado en hacer las cosas bien, porque mientras nuestro corazón esté recto, limpio delante del Señor, hermano, ¿sabe qué? El Señor nos va a defender. Todo aquel que se levante en contra de nosotros no prevalecerá. Toda trampa que se maquine para hacernos daño, ese mal se vuelve a ellos. Por eso es que el Señor decía allá, hermano, al pueblo de Israel, cuando le daba la promesa: yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Mire qué bonito. Lo que sale de nuestra boca regresa. Si de nuestra boca, ahí tengo un tema, hermano, que estoy así a puntito de que el Señor me habilite a darlo. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué está saliendo de nuestra boca? Mire, lo que sale de nuestra boca, eso regresa, hermano. Si de nuestra boca sale bendición, ¿sabe qué? Esa bendición regresa a nosotros. Ahora démosle la vuelta a la tortilla. Si de nuestra boca solo sale maldición, malos deseos, hermano, solo cosas malas, ¿sabe qué? Cuidado, porque eso también regresa a nosotros. Ese es el efecto boomerang, hermano, boomerang. Ahí todo lo que sale de nuestra boca regresa. ¿Sabe qué deberíamos de hacer entonces? Bendigamos. Que nuestra boca esté llena de bendición, que nuestra boca está llena, hermano, de sabiduría, que nuestra boca está llena del evangelio, que nuestra boca esté llena, hermano, de las buenas nuevas. Ahí llenemos nuestra boca de bendición, porque de lo que expulsamos, eso viene, eso regresa. Entonces Daniel también fue salvado ahí, hermano, del foso de los leones, aquella trampa que había sido específicamente para él, hermano, ahí planeada. Le jugó en contra a aquellos que la pensaron, que la idearon. Ahí murieron, ahí terminaron. Fíjese que el 6:4 dice: entonces los funcionarios, mira aquí está, entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación, ni evidencia alguna de corrupción. Por tanto, él era fiel. Es que mire, hermano, propongamos en nuestro corazón serle fiel al Señor. Yo lo invito y lo desafío a usted, iglesia amada, propongamos en nuestro corazón serle fiel al Señor. Mire, roguemos al Señor que limpie nuestro corazón. Yo no sé si usted ora eso, hermano. ¿Y usted, pastor, ora? Sí, hermano, yo oro. Mire, casi todos los días oro por eso, hermano. Señor, limpia mi corazón. Señor, limpia mis pecados. Señor, purifica mi vida. Señor, ¿sabe por qué, hermano? Es que mire, somos humanos y cualquier cosita ya entra en nuestro corazón y nos daña. Entonces ahí estemos, hermano, como ahorita va, que donde van lo rocean a uno, hermano, ahí le echan cloro a uno, hasta lo bañan de cloro, hermano, porque se sabe lo que anda de este virus, y va ahí los zapatos, hermano, lo rocían ahí, gel en las manos y todo ahí lo desinfectan a uno. Qué lindo que aplicáramos eso a lo espiritual.
Usted no sabe cuánto virus espiritual hay, hermano, que nosotros andamos ahí y mire, nos contamina. ¿Sabe qué? Purifiquémonos. Metámonos ahí, hermano, a ese jabón espiritual. Metámonos a esa, mire, a esa limpieza espiritual todos los días. Para que seamos así como Daniel, fiel al Señor. Quisieron, hermano, ver si hallaban corrupción en él, no pudieron. Quizás hasta mandaron ahí, hermano, alguna trampa. Le dijeron: Daniel, te vamos a dar ahí bajo, mira cuánto tenemos aquí. Pero a ver si hallaban alguna forma de acusarlo. Pero encontraron a un hombre fiel. Usted y yo, dediquémonos nuestro corazón a serle fiel al Señor. A serle fiel. Hermano, no aceptemos ahí mordidas, hermano. Eso no es para los hijos de Dios. Ni darlas, ni aceptarlas. No es para los hijos de Dios. Es que ¿cuánto vale una esquela? 600 lempiras. Señor policía, le doy 200 ahí, déjeme ir. Ay, hermano, ya nos contaminamos con eso. Le voy a decir una clásica. Ay, hermano, fíjese que compré 3 aires acondicionados en mi casa y mire, se me va a ir arriba la luz. Se me va a ir arriba la factura de la luz, de la energía. Mejor voy a buscar a alguien ahí que me venga a arreglar el contador. Hermano, eso trae problemas. No solo legales, también lo pueden meter al bote, pero no solo legales, eso trae problemas en lo espiritual, hermano. Eso trae problemas en lo espiritual. Busquemos estar limpios delante del Señor. Que el Señor nos ayude. Todos necesitamos, hermano. Todo el ser humano necesita ahí meterse con el Señor, que ser limpio, ser purificado. ¿Sabe qué? Estar intachables delante del Señor en espíritu, alma y cuerpo. Y eso nos va a dar la victoria en contra de nuestros enemigos. Ay, hermanito amado, cómo se me va el tiempo. A mí, mire, Esther capítulo 9, verso 1. Aquí rapidito le voy a dar estos dos. Esther 9:1 dice: en el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13, cuando estaba para ejecutarse el mandato y edicto del rey, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos. Lea ahí conmigo. Sucedió lo contrario, porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece este versículo, hermano? Mire, enemigos del pueblo de Dios. Ay, hermano, enemigos del pueblo de Dios, queriéndolos exterminar, queriéndolos estrangular, hermano, queriéndolos, pero ya, dejar a un lado. Pero ¿sabe qué? Dice que esa misma fecha, por ahí anoté el versículo donde dice que estaba decretado ya, hermano, en el 3:13, ahí puede leer usted que estaba decretado que en el día 13 de ese mes iban a estrangular a los judíos. Pero mire qué lindo, dice la Biblia, que estando en ese mismo día listos los enemigos para tomar posición de ellos, se les revertió la situación, hermano. Se les dio vuelta el plan. Y fue al contrario, los judíos se apoderaron de ellos, de sus enemigos. Hermano, usted lee su historia, por cuestiones de tiempo no la puedo ver toda ahí, pero dice, hermano, que los judíos mataron cualquier cantidad de sus enemigos. Hermano, mire, ahí se les revertió esa trampa que habían logrado. ¿Qué trampa era esa? Un decreto del rey, hermano. Habían conseguido ahí de manera engañosa un decreto del rey de estrangular al pueblo judío. Y entonces, hermano, un hombre, pero ya vamos a hablar de Mardoqueo, hermano. Mire, ahí dice que se puso en silicio, se puso en ayuno, fue ahí a donde estaba la reina Esther, hermano, y allí dice que alcanzó convencer a Esther de que, hermano, de que fuera a hablar con el rey y alcanzar misericordia. ¿Sabe qué, iglesia? Estando en momentos de tribulación, ¿sabe que tenemos que abogar nosotros? Ir delante del rey y pedir misericordia. Fíjese que yo creo que allá en Santiago capítulo 2 verso 13 dice la Biblia, hermano, que sobre todo juicio triunfa la misericordia. Sobre todo juicio triunfa la misericordia. Entonces aquí vemos al pueblo de Dios emproblemado con un decreto de muerte, hermano. Ahí vamos a cortarle la cabeza a todos los judíos. Eso decía el decreto. Y ya estaba, hermano, ya estaba decretado. Era una ley, ya era un acta en contra del pueblo judío. Pero ¿sabe qué? Ellos se levantaron y ayunaron, dicen 3 días. Dice ahí la Biblia que ayunaron 3 días, 3 noches. Y la reina Esther dice que fue delante del rey, hermano. Y dice que nadie podía ir delante del rey sin ser llamado. Entonces el que iba se moría, hermano. Y dijo ella, pónganse en ayuno, hoy ayunen por mí, porque me voy a arriesgar mi vida y voy a ir delante del rey
y voy a ver si se me extiende el cetro. Y cetro es misericordia. Hermano, busquemos la misericordia de Dios. Pastor, es que mire que ya todo está en mi contra, ya todo está dado, ya todo está dictado, pastor. Ya mi caso ya está perdido, mi caso ya está. No importa. Si ya te llegó una carta ahí de que te van a quitar la casa, de que te van a quitar esto, de que te van a embargar, qué sé yo, que ya llegó un divorcio, ya está todo dado. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Si hay alguien que le está hablando el Señor, busque la misericordia del Rey. Aunque ya esté escrito, ahí estaba escrito, hermano, el día 13 de ese mes de Adar se va a perder, vamos a exterminar el pueblo judío. Ya estaba escrito, ya estaba en un edicto, ya estaba, hermano, ya estaba como una ley, eso iba a pasar, hermano. Pero el pueblo de Dios no se venció. El pueblo de Dios dijo: vamos a ayunar y vamos a buscar misericordia, vamos a implorar misericordia. Qué lindo que tengamos esa actitud, hermano, de buscar misericordia, de ir delante del Rey, implorar misericordia. Sobre todo juicio triunfa la misericordia, sobre todo juicio, ahí, hermano, triunfa la misericordia. Mire, siempre en ese libro, nada más que en el capítulo 7, verso 9, esta otra historia. Dice que entonces Arboná, uno de los eunucos que estaban delante del rey, dijo: he aquí precisamente la horca de 50 codos de alto que está en la casa de Amán, la cual había preparado Amán para Mardoqueo, quien había hablado bien a favor del rey. Y el rey dijo: ahorcadlo con ella. Y dice el verso 10: colgaron pues a Amán de la horca que había preparado para Mardoqueo, y se aplacó el furor del rey, hermano. Mire, Amán, un enemigo del pueblo de Dios, pero déjenme hablar un poquito de esto. Enemigo del pueblo de Dios, pero que hermano, tenía un estorbo muy grande, y es Mardoqueo. No tenga miedo, no quiero infundirle miedo, pero ¿sabe qué, hermano? Entre más nos consagramos al Señor, entre más buscamos al Señor, entre más nos metemos con el Señor, nos convertimos en grandes obstáculos para el enemigo, hermano. Y entonces no crea que nos van a esperar con confites, hermano. Yo eso lo tengo bien claro, hermano. Yo eso lo tengo bien claro. Y por eso yo me refugio en el Señor, porque yo sé que estando con el Señor no me va a pasar nada. Estando con el Señor, mira, así como Mardoqueo, dice ahí, este versículo dice, hermano, que Mardoqueo hablaba bien a favor del rey. Mientras yo esté dando el mensaje de Dios, mientras yo esté hablando bien a favor de mi Rey de Reyes y Señor de Señores, mientras yo esté transmitiendo el mensaje de Cristo, mientras yo esté llevando las buenas nuevas de salvación, mientras yo esté llevando un mensaje de edificación a la iglesia, mientras yo me esfuerce en predicar, hermano, las verdades que están en la Biblia, no tengo miedo, porque si se levantan edictos en mi contra, yo sé que es mayor el que está conmigo y lo va a defender. Y yo quiero que eso usted también lo tome, hermano. No tengamos miedo de meternos más con el Señor. Porque sabe, entre más nos metemos con el Señor, hermanos, nos convertimos en un obstáculo para el enemigo y nos quiere quitar. Eso pasaba entre Mardoqueo y Amán. Hermano, ahí yo noté unos versículos aquí, hombre. Lo que pasa es que el tiempo ya se me fue. Pero dice en Esther 5:13: pero todo esto de nada me sirve. Mire lo que decía Amán: todo esto, toda esa honra que tengo en el reino, sí, yo tengo ahí pegue con el rey, yo estoy cerca del rey, pero ¿sabe qué? Todo esto no me sirve de nada cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. O sea, como que le estorbaba, hermano. Mire, ese hombre incluso en el reino tenía una posición más alta que Mardoqueo, pero siempre lo miró como un estorbo, hermano. Mire, Amán, ahí lo puede leer usted en Esther, cómo le llamaba Esther a este hombre: el malvado Amán. ¿Cómo empezamos leyendo allá en Salmos? Que los malvados ahí andan detrás de los humildes. Mira que hay un malvado, Amán, un malvado, hermano. Pero ¿quién? ¿A quién tenían entre ceja y ceja, hermano? A Mardoqueo. ¿Por qué? Porque Mardoqueo era un hombre de Dios, hermano. Porque Mardoqueo no era, mire, no se vaya a enojar conmigo nadie, yo sé que no lo hago por ofender a nadie, pero Mardoqueo no era un cristianoide ahí medio tibio, hermano, medio de pie, un día bien, un día mal. No, Mardoqueo no era, ese era un hombre de Dios que se paraba bien, hermano, y que se metía con el Señor.
Entonces se había convertido en un obstáculo para el malvado Amán y quería deshacerse de él. Entonces dijo, ahí por un consejo de su esposa, vaya que esposa tenía este también, hermano, le dijo, prepárate una horca. Y dile al rey que vas a ahorcar ahí a Mardoqueo. Y le pareció bien y dice que la hizo, hermano. Lo que no sabía es que lo que estaba preparando para Mardoqueo era para él. Es que el Señor es nuestra defensa, iglesia. Metámonos con el Señor. Busquemos estar bien con el Señor, hermano. Mire, agradémosle al Señor en todo. Y Él se encargará de defendernos. Él se encargará de defendernos. Entonces Amán fue ahorcado en el artefacto, hermano, ahí en la trampa que él había fabricado con sus propias manos para Mardoqueo. Le jugó en su contra. Ahí fue ahorcado él, hermano, y dice que sus 10 hijos ahí, no sé cuántos, ahí dice que ahí fueron colgados también, hermano. Entonces vea, cuando nosotros, hermano, nos dedicamos así como Mardoqueo, mire, un hombre intachable. Dice que Mardoqueo, hermano, dice que no se apartaba de la puerta. ¿Sabe qué? Eso es, la puerta es Cristo. ¿Sabe qué? Siempre tenemos a Cristo en nosotros. No nos apartemos de Cristo. Dice que Mardoqueo no se apartaba de las puertas. Ahí estaba en la puerta, ahí estaba en la puerta. Y la puerta es Cristo. No abandonemos los caminos de Cristo. ¿Sabe qué también hacía Mardoqueo? Mardoqueo tenía contacto con la intimidad, allá con lo profundo del rey. Salía y también tenía contacto con el pueblo. Aunque nosotros tengamos, hermano, una vida secular, pero no dejemos de tener también el entrar al rey, del entrar al palacio, que siempre esa vida devocional no nos falta, hermano. Mire, por ahí decía alguien, hermano. Por ahí decía alguien que un cristiano de rodillas, tiene mayor peso que 1000 que estén ahí de pie, hermano. Que siempre anden en otras cosas y que no busquen el enemigo le tiene miedo al cristiano que ora, hermano. Entonces metámonos con el Señor. Yo no sé cómo voy de tiempo, hermano, pero déjeme ver este otro versículo. Oseas capítulo 13, verso 14. ¿Cuánto tiempo llevo, hija? Dice que ya se me terminó el tiempo aquí, hermano, pero déjeme ver este versículo, Oseas 13, 14. Los libraré del poder del Seol. Los libraré del poder del Seol. Los redimiré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu espina? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista. Mire, este es un versículo profético. Este versículo habla de nuestro Señor Jesucristo. Mire, había un poder en el Seol. Antes de que Cristo muriera, resucitara, había un poder en el Seol, hermano. Había un dominio en el Seol, que el que llegaba ahí no podía salir ya, hermano. Mire, el que llegaba al Seol, ya, hermano, ya tenía que, ahí estaba, no podía salir. ¿Cuál era esa potestad, hermano? ¿Cuál era esa potestad que gobernaba el Seol? La muerte. La muerte. Pero a la muerte la vencieron con la misma medicina, con la muerte. ¿Cómo así, hermano? Explíqueme eso, por favor. Cuando nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario, ¿sabe qué? La muerte dijo, voy a hacer lo mismo que he hecho con todos los que han muerto hasta ahorita. Ya no se va a levantar de aquí. Ya no, hombre, ya hasta aquí llegó. Y celebraron la muerte física de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted sabe, y esto, hermano, esto es lo que nos mantiene vivo. Usted sabe que esta es una de las doctrinas, pero más esenciales del Evangelio. Hermano, la resurrección de los muertos. De ahí se levantó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte con su muerte. Mire esto, hermano, la trampa que el enemigo tenía para toda la humanidad, ahí se terminó. Porque ahora nosotros decimos que tenemos vida y vida en abundancia, hermano.
Porque ya el Señor le quitó el dominio a la muerte. Pero ¿cómo hizo el Señor para obtenerlo? Dando su vida. La muerte fue vencida con la muerte. La misma trampa que tenía el enemigo, el Seol ahí para la humanidad, esa misma trampa fue utilizada para darle la victoria a nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí en Apocalipsis capítulo 1, verso 17, cuando le vi, mire, cuando dice, ahí dice el apóstol Juan, cuando yo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Y he aquí, estoy vivo. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Él venció la muerte con su muerte. Dice, hermano, que por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, del Seol. Ahora, el poder de allá, hermano, ya no lo tiene, ya el poder del Seol ya no está en manos de las tinieblas. Ahora el poder, hermano, lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Las llaves de la muerte las tiene el Señor Jesucristo. Él decide quién vive y quién muere. ¿Qué le parece? Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo fue vencido? Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él se levantó y resucitó. Y ahora usted y yo, por ese mismo acto, ahora usted y yo ya no le tengamos miedo a la muerte. Porque lo mismo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha dado ahora el poder. Dice la Biblia, el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder nos levantará en caso de que nosotros nos vayamos de esta tierra. Ese mismo poder nos levantará. Quiere decir, hermano, que la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Esto es lindo, hermano, esto es lindo. Pero ¿cómo fue vencida? Con la muerte. Entonces, mire, todas las trampas que el enemigo nos ponga, si nosotros estamos bien delante del Señor, si nosotros, hermano, mire, si nosotros buscamos vivir una vida recta delante del Señor, sabe que todas las trampas que se nos pongan ahí para que nosotros caigamos, todas esas trampas le servirán de tropiezo a los que la maquinaron. Por eso el tema es, hermano, y voy a resumirle el tema, atrapados en sus maquinaciones, atrapados en sus maquinaciones. Mire, el falso testigo es atrapado en su falso testimonio. Goliat fue atrapado con su propia espada. Los soldados babilónicos ahí cayeron en el horno que ellos mismos prepararon. Los funcionarios babilónicos fueron tirados al foso que ellos mismos ahí, hermano, hicieron ese decreto. Lo que ellos planearon, ahí fueron también lanzados ellos. Y a Daniel no le pasó nada. Enemigos de los judíos, hermano, los enemigos de los judíos, había un decreto de muerte. Se les volteó para ellos. Los que terminaron muriendo fueron ellos. Los que, hermano, el pueblo judío los terminó estrangulando a ellos, a los enemigos. Pero ese decreto no estaba para ellos, estaba para los judíos. Pero el Señor revierte esa situación. Mire, Amán, la horca que preparó para Mardoqueo, le sirvió a él para decapitarlo. Y el poder del Seol, mire, la muerte fue por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la muerte fue vencida para siempre. Entonces, podemos decir aquí con este tema, hermano, no tengamos temor, metámonos con el Señor, busquemos al Señor, estemos bien delante del Señor, busquemos estar de pie delante del Señor, busquemos estar con una vida intachable delante del Señor. Y todos los que se levanten en nuestro contra, ¿sabe para qué nos sirve? Perdóneme, déjeme usar esto, para hacernos más famosos, hermano, para hacernos más famosos. Cada victoria que usted tiene, ¿sabe qué? Es conocido y respetado en el mundo espiritual. Cada victoria que usted tiene sobre sus enemigos y cada victoria que yo tengo sobre mis enemigos, ¿sabe qué? Nos dan ascensos, nos llevan a otro nivel. Y cada vez, ahí como a los militares, hermano, como a los militares, ahí les ponen estrellitas de cada logro que van teniendo, hermano, sus gorras que andan ahí en la cabeza, tienen sus estrellitas, y cada estrellita ganan ahí, hermano, autoridad. En el mundo espiritual es igual. Cada vez que usted y yo, hermano, salimos victoriosos de un ataque del enemigo, ¿sabe qué? Nos ponen un ascenso, nos ponen una estrellita. Entonces el mundo espiritual ya no respeta más. Permanezcamos fieles al Señor y Él nos defenderá
en todo tiempo. Déjeme orar por usted esta tarde, Padre, en el nombre de Cristo, que esta palabra, Señor, inyecte fe, inyecte bendición, inyecte, Señor, esa seguridad de que tú estás con nosotros y que toda trampa del enemigo no nos va a hacer caer, que todo artefacto que el enemigo invente para hacernos caer va a ser usado en su contra. Ahora así lo decimos y así, Señor, nos agarramos de tu palabra para poder, Señor, pararnos sobre estas promesas que están ahí en tu palabra, sobre estas cosas que podemos ver ahí en tu palabra. Así como David utilizó la misma herramienta que había sido creada para él para matar a su enemigo. Aquellos soldados babilónicos fueron derrotados en el mismo lugar donde iban a ser derrotados aquellos 3 hombres tuyos, Sadrach, Mesach y Abednego. Señor, como aquellos funcionarios babilónicos quisieron meter a Daniel y destruirlo, ese mismo fue la sepultura para ellos. Así como Amán quiso, Señor, levantarse en contra de tu siervo Mardoqueo, pero esa horca, ahí mismo lo ahorcaron a él. Señor, en el nombre de Jesús, que con el poder que tú tuviste por medio de la muerte y ahora tienes la autoridad total, Señor, ahora nosotros en ti somos más que vencedores, somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que nuestra mente ahora haya quedado ministrada, Señor, como una mente de victoria. Todo lo que el enemigo planee en nuestro contra se le revertirá a él. En el nombre de Jesús, estamos parados en la verdad, estamos parados en la roca y estamos amparados en el poder de nuestro Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice tu iglesia, bendice a cada persona que ha estado aquí, Señor, compartiendo con nosotros esta tarde, y que esta palabra inyecte fe a nuestras vidas, a nuestros corazones. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano, le bendecimos, le mandamos un abrazo y ahí esté pendiente de las redes sociales, del grupo de WhatsApp de la iglesia. Ahí vamos a estar informando algunas cosas. Un abrazo y que el Señor les siga bendiciendo a todos. Gloria a Dios.